Se tiene a la ecuación diferencial en rosa y requerimos la primera y segunda derivada de la solución que acabamos de proponer, la superposición o combinación lineal de y1 de x y y2 de x. Calcular la primera derivada de la función y de x implica que el operador derivada, al ser un operador lineal, afecte tanto a y1 de x como a y2 de x, dejando las constantes c1 y c2 fuera de la jugada, por así decirlo. Se lleva a cabo la derivación respectiva e identificamos a la derivada respecto de x de y1 de x. También identificamos a la derivada respecto de x de y2 de x, que no es más que lo que encontramos anteriormente. Noten que en el primer término entre corchetes ya se ha efectuado la división entre y1 de x y y1 al cuadrado de x. Es por eso que en el denominador se tiene al término lineal y1 de x. Calculamos ahora la segunda derivada de la función y de x y esto implica derivar nuevamente a la función y' de x, lo que ocasionaría que el operador derivada entre a afectar a cada uno de los términos de la adición anterior, como le indican las flechas. Derivamos e identificamos a cada uno de los términos que resultan de dicha derivación. Tenemos a la segunda derivada de y1 de x, esto es y1 b' de x, y cuando el operador derivada entre a afectar al primer término entre corchetes, obtendremos la derivada de un producto de funciones, ya que se tiene el cociente entre la exponencial del negativo de la integral indefinida de p de x respecto de x y la función y1 de x. Entonces tenemos la derivada de la primera función por la segunda función, la cual es 1 entre y1 de x más la primera función por la derivada de la segunda función. Efectuamos ahora la derivada del segundo término entre corchetes. Y de nueva cuenta tenemos la derivada de un producto de funciones. Se obtiene la derivada de y1 de x' por la integral que determina la función u de x más y1' de x por la derivada de la función u de x. Realizamos las derivadas señaladas y obtenemos la siguiente expresión para y b' de x, misma que procederemos a analizar un poco más. El segundo término obtiene el signo negativo porque le pertenece a la integral indefinida de p de x respecto de x, que se deriva respecto de x, con lo que queda únicamente la función p de x. Por último, la razón de derivar el argumento de la exponencial es porque así lo requiere la derivada de una función exponencial. El segundo término se obtiene al derivar la función y1 a la menos 1 de x. Como n es igual a menos 1, es por eso que se obtiene el signo negativo y la función y1 al cuadrado de x en el denominador. Noten que en el numerador se tiene a la derivada de y1 de x porque es parte de la derivada respecto de x de la función 1 entre y1 de x. La derivada de y1' de x se escribe simplemente como y1 b' de x. Finalmente, la derivada respecto a x y la integral indefinida respecto a x se cancelan y con este producto podemos escribir al término fraccionario en donde se tiene en el numerador a y1' de x y en el denominador a y1 al cuadrado de x. Reescribimos lo que hemos encontrado para y' b' de x, y' de x y la función y de x. Recuerden que lo estamos haciendo para poder demostrar que satisface la ecuación diferencial en rosa. Así que vamos a sustituir las igualdades que hemos encontrado para y' b' de x, y' de x, y de x en esta ecuación diferencial. Escribimos entonces los tres términos de la segunda derivada de y de x. Escribimos también el producto entre p de x y la primera derivada de y de x. Finalmente, escribimos el producto entre la función q de x y la función solución y de x. Se realizan los productos entre la función p de x y los tres términos entre corchetes que conformaban a y' de x. Así también los productos entre la función q de x y los dos términos entre corchetes que conformaban a y de x. Nos queda la expresión que se muestra en pantalla. Se cancelan los términos iguales con signos contrarios y se reduce la expresión. Se reacomodan los términos a conveniencia y la razón la explicaremos a continuación, pero antes identificaremos cada uno de los términos, recordando que el orden de una suma no altera el resultado. La razón de reacomodar las cosas es para identificar los términos que tienen factores comunes, como es el caso para la constante C1, la cual se procede a factorizar.
En los tres restantes sumandos se tienen como factores comunes a la constante C2 y a la integral que me determina la función u de x. Factorizamos ambos términos. Noten que lo que se tiene en las llaves verdes no es más que la ecuación diferencial que hemos venido trabajando, empleando la solución y1 de x, por lo que en ambos casos lo que se encuentra entre corchetes es igual a 0. Se concluye entonces que la combinación lineal o la superposición de las funciones y1 de x y y2 de x también es una solución de la ecuación diferencial y' de x más p de x por y' de x más u de x por y de x igual a 0, que es la que se muestra en rosa.